Este es el segundo video sobre el tema el pecado. Desde luego, este es un tema muy amplio. En el primer video dedicamos tiempo a definir lo que es pecado. 1 Juan 3:4 es infracción o violación de la ley. Y queremos enfatizar que el mundo religioso puede cometer pecado, porque Jesucristo en Mateo 7 usa la palabra anomía, significa sin ley, a las muchas prácticas de los que profesan ser cristianos y de la religión de Jesucristo. Ahora, otras personas simplemente quieren negar la existencia del pecado o lo quieren suavizar y aún hablar de él como broma a veces. Bueno, otra cosa más en cuanto a la definición del pecado. Recordemos que hay muchos pecados que son no como homicidio, borrachera, hechicería, sino pecados del carácter, pecados del corazón, enojo, envidia, celos, guardar rencor, todo eso tenemos enseñado en la Biblia. Entonces, otra cosa más es que hay varias clases de pecado, obviamente. Hay pecados de hechos, y también de palabras, y también de pensamientos. Uno puede pecar en sus pensamientos y sus propósitos. Muy bien, ahora continuamos en este estudio ahora. Continuamos el estudio sobre el poder del pecado. Y estuvimos hablando de cómo el pecado engaña. Y el asunto es que esta condición es muy, pero muy común y tanta gente no quiere admitir, ¿verdad?, el engaño del pecado. También piensan que los pecados que ya cuando uno muera, ¿verdad?, ya después de 10,000 años, pues ya son borrados, ya son olvidados. No, eso no es cierto. Dios no olvida. Y las obras malas o buenas que el hombre haya cometido, dará cuenta en el día final. Muy bien, Hebreos 8:12 dice: seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de tus pecados. Es después de la obediencia. Cuando uno se arrepiente, obedece al Evangelio, sus pecados quedan borrados, olvidados, cubiertos. Muchas veces alguien comete un pecado y los amigos le dicen: no, pues no te preocupes, olvídalo. Pero Dios no. No, Dios no. Todo esto es táctica de Satanás para engañar. Ahora, otra cosa, el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Juan 8,
34, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, sea quien sea. Sea el hombre o la mujer más popular y eminente y de muchas maneras así, pues muy honradas. Pero según la Biblia, el pecado hay que tomarlo muy en serio, porque el que practica el pecado, cualquier pecado, de hecho, de pensamiento, de omisión, como también de comisión, su pecado no se olvida ante los ojos de Dios. Romanos 6, 16, ¿no sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Todos oyen de adicciones a las drogas, al alcohol, al tabaco, pero, hermanos y amigos, hay muchas adicciones. Y hay muchas personas que no toman en serio. Muchas adicciones que ante los ojos de Dios son, como estamos leyendo estos textos. El pecado esclaviza. Son esclavos del pecado. Y eso no es un cuadro muy hermoso. Gálatas 5, 19 al 21, hemos leído este texto muchas veces, son las obras de la carne. E incluye no solamente la borrachera, el homicidio y fornicación, sino también los pecados del carácter, pecado del corazón, el odio, la envidia, los celos y toda clase de condición corrupta del corazón. Cualquier cosa que consuma la atención y la actividad de la persona es adicción. Primero a los Corintios 16, 15, habla Pablo de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Se han puesto a sí mismos, así como adictos, dedicados al servicio de los santos. Otra cosa, hermanos, recordemos que el pecado contamina, ensucia. No es algo agradable o aceptable. Mancha, por ejemplo, el nombre, la reputación de la gente, contamina la mente, contamina los pensamientos, el habla, el cuerpo, las acciones, la familia, los negocios y así la vida. Ensucia y contamina. En todo aspecto de la vida corrompe y destruye y arruina toda clase de pecado, toda forma. Hablando de pecados así de los más comunes, la borrachera, la hechicería y todo eso, pero también incluye esas condiciones corruptas del corazón y el lenguaje corrupto, todo. Muy bien, entonces el Salmo 34, versículo 21 dice que el pecado destruye. El pecado destruye. La maldad dará muerte al impío. Luego Salmo 140, versículo 11, que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra,
que al hombre violento lo persiga el mal implacablemente. Proverbios 8:36, pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Proverbios 11:3, destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La perversidad del pecador mismo lo destruye. Versículo 19, el que sigue el mal lo hace para su muerte. Una forma de cometer el suicidio. Imagínense. Proverbios 18:7, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. 1 Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Hermanos, el pecado no es broma. El pecado no es una cosa inocente. El pecado no es algo que es nada más, pues, se puede mencionar así como si no fuera de importancia. Es un asunto muy, pero muy serio. Mata, destruye, esclaviza de tanto daño que hace al hombre. Por eso el pecado, y estoy diciendo todo pecado de toda clase, debe ser aborrecido por el cristiano. Debe ser aborrecido por el cristiano. Dios lo aborrece. En Deuteronomio 25:16, todo el que comete injusticia es abominación para el Señor tu Dios. Segundo libro de Samuel 11:27, lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Oh, David, el famoso David, el joven, el campeón David, y tantas cosas buenas que decimos de David, pero cuando él cometió pecado, era malo a los ojos de Dios. Salmo 5:4, tú no eres un Dios que se complace en la perversidad. La maldad no habitará junto a ti. Salmo 11:5, su alma aborrece al que ama la violencia. La violencia, que es una cosa muy común entre los hombres, es aceptable. No, pero para Dios es algo que aborrecer. Lucas 16:15, Jesús dice a los fariseos que amaban el dinero, dice lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. No está hablando simplemente de las cosas, de las riquezas, está hablando de la avaricia, está hablando de la actitud que la gente tenga con respecto a las cosas materiales. Eso sí, debe ser aborrecido. Dice el Salmo 111, verso 3, no pondré delante de mis ojos cosa indigna,
aborrezco la obra de los que se desvían. Esto no se me pegará. Salmo 119, 104, de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Y luego un texto que se cita frecuentemente es Proverbios 6, del 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Piense, por ejemplo, en el aborto. Un corazón que maquina planes perversos. Pies que corren rápidamente hacia el mal. El testigo falso que habla mentiras. Y esto incluye religiosos que son falsos testigos, que enseñan mucho error y niegan la deidad de Cristo. Dice que no va a haber un infierno. Dios aborrece el testigo falso. Y los testigos darán cuenta a Dios en el día final. Y finalmente, el que provoca discordia entre los hermanos. Versículo 13, el amor del Señor es el temor del Señor. Si en verdad tenemos temor de Dios, el temor de Dios, dice, es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco. Mire, la boca perversa, al igual que el mal camino, sea lo que sea, Dios lo aborrece. Toda forma, toda clase de pecado. Y lo que Dios aborrece, también nosotros debemos aborrecer. Romanos 12. Aborrecer lo malo. Creer y aceptar y predicar la verdad, lo correcto, lo que es justicia delante de Dios. Hebreos 1:9, hablando de Jesús, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por eso el hombre debe anhelar la libertad de esta esclavitud y este engaño. Debe anhelar la limpieza de toda contaminación. Hechos 2:38 nos dice cómo obtener la remisión o el perdón de los pecados. Arrepentidos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tantas religiones enseñan el error, enseñan la falsa doctrina de que el bautismo nada que ver con el perdón, nada que ver con la remisión de pecados. Dice que es por fe sola, por oración sola, es por recibir a Cristo en su corazón y una infinidad de cosas que los hombres piensan y prefieren y predican. Pero la Biblia persiste en decir, oír el Evangelio, creer, arrepentirse, confesar la deidad de Cristo y ser bautizado, sumergido
en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para perdón de pecados. Y esa para, siempre recuerden, hermanos y amigos, esa para, la palabra, en la palabra griega es eis, E-I-S, E-I-S, para. Es la misma palabra que se usa cuando se habla de Cristo derramando su sangre para la remisión de pecados. La misma frase, idéntica. La parte de Cristo, derramar sangre. La parte del hombre es arrepentirse y ser bautizado para el perdón de pecados. Sería bueno recordar esos textos, tenerlos grabados en la mente y enseñarlos a todos. Entonces, Primera de Pedro 2:11, absteneos de toda forma de mal, de hamartía, la infracción de la ley, desobediencia, violación de la ley, o anomía, sin ley, sin obediencia a la ley. Anomía. La palabra ley es nomos, y luego a es a negativa, sin ley. Así son los que enseñan la salvación por la fe sola, enseñan que está bien usar instrumentos de música con los cantos, enseñan que Cristo va a reinar 1000 años aquí en la tierra y que pueden hablar en lenguas y sanar. Esas son falsas doctrinas. La gente es engañada por Satanás. Es una tragedia. Es una tragedia. Vamos hablando también de los esfuerzos por cubrir. Los hombres quieren cubrir el pecado. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera. No prospera. Pero el que los confiesa y los abandona, alcanzará misericordia. Salmo 85:2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado. ¿Cuándo? Cuando se arrepintieron. Cuando ellos obtuvieron el perdón de pecados. Desde luego, quedaron cubiertos. Los hombres siempre han querido esconderse de Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, ¿verdad?, se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Imagínense que quisieran esconderse de Dios. Josué 7:21, cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, los codicié y los tomé. Y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Pero estaban esos tesoros escondidos de los ojos de Dios. Otro engaño de Satanás. Satanás esclaviza y engaña. Salmo 139, 7-12, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? A ver quién puede. Jeremías 16,
17, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada, oculta, a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto es un pensamiento que hay que incluir, este pensamiento, ahí con los pensamientos de que Dios está cercano. Dios está en los cielos, decimos nuestro Padre que está en los cielos, pero esto es para exaltar a Dios. Él está exaltado sobre todo el universo, pero Él está también cercano y Él puede ver, Él puede oír, Él sabe pensamientos. No es posible. Aarón dijo en Éxodo 32:22, no se encienda la ira de mi Señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Pero no se puede cubrir, ¿verdad?, la ira de Dios contra el pecado y contra la rebelión. Estamos mencionando, para ya concluyendo, pero dos causas principales del pecado. Desde luego, número uno es por no temer a Dios, ni creer en Dios. Yo digo, no creer en Dios es el mero mal. Y luego, desde luego, no temen a Dios y no aman a Dios, no obedecen a Dios porque ni siquiera creen en Dios. Alguien dirá, no, pues hermanos, todos creen en Dios. No es cierto. Creer en el sentido como la Biblia usa la palabra, un creer, una fe que tiene sustancia. No, la gente no cree en Dios. Sus acciones lo revelan claramente. El orgullo, la soberbia, es otra causa principal. Efesios 4:17, ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón, y ellos habiendo llegado a ser insensibles. Eso suena como inconscientes, ¿verdad? Inconscientes. Insensibles. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, una palabra final. Hay gente que enseña, que cree el calvinismo, el hombre nace pecador, y el hombre siendo pecador, ¿qué hace? Pues desde luego él peca, tiene que pecar. Es otra mentira de Satanás. No es cierto, el hombre no nace pecador. Dicen que cuando él cometió pecado, entonces tuvo una naturaleza caída. Eso es basura. Eso no es Biblia. Eso es calvinismo. No, el hombre no tiene que pecar. Enseñar a los niños más pequeños y luego a los jóvenes y a todos. Bueno, Juan escribe, yo he escrito estas cosas para que no pequéis. ¿Requiere lo imposible?
Pues claro que no. Ok. Yo sé que en estos dos estudios, yo sé que hay mucho más que enseñar, pero ahí usted, con su Biblia y su concordancia, desde luego, pueden continuar este estudio tan, pero tan importante. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Que el Señor les bendiga.